aquí con nosotros. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Esta es una actividad más del Festival Cultural Universitario del ITESO. Una de las actividades que se ha diseñado para que como comunidad pensemos nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación como entes culturales, como productores de cultura, cómo esto se vincula con los contextos naturales y cómo esas fronteras que hemos pensado que dividen las ciudades y las áreas no urbanas es bastante falsa en ocasiones, ¿no? La charla que vamos a tener ahora lleva por título Naturaleza entre calles, aves y ciudad, y la idea es que dialoguemos con Pablo Salazar, que es fotoperiodista, Chuy Moreno, biólogo y fotógrafo, Enrique Sánchez, especialista en biogeografía y ecología de aves, y Juan Gabriel Morales, también biólogo y alguien que conoce muy bien la avifauna del campus, en torno a precisamente este tema, ¿no? El tema de las aves y la ciudad. Un poco las cuestiones que nos planteábamos a la hora de diseñarlo es ¿qué tanto nos dicen de nosotros mismos las aves que vemos en la ciudad, las aves que en ocasiones no vemos o no sabemos ver? ¿Qué hay en esos bebederos que colocamos en los balcones, en las esquinas de nuestros jardines? ¿Qué tiene que ver la sobrepoblación de algunas especies como las palomas? Y cómo esta fauna se va volviendo parte también de los entornos urbanos, cómo ellos son indicadores de la calidad de vida que tenemos, por ejemplo, o cómo su ausencia también habla de las maneras en que nos hemos pensado como sociedad. Lo que queremos es tener unos momentos para pensar como comunidad en esto, y quisiera no usar mucho más tiempo y empezar la charla. Entonces voy a presentar a nuestro primer invitado. Lo que hemos pensado es ir como si fueran círculos concéntricos, haciendo un zoom in de lo más grande a lo más pequeño. Entonces quisiera dar la bienvenida a Quique Enrique Sánchez Ramos. Él nos ofrecerá una perspectiva nacional sobre la distribución de hábitats y los flujos migratorios de las aves, así como cuáles son las principales líneas de investigación que se están desarrollando actualmente en el país. Él es biólogo por la Universidad de Guadalajara y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM, en donde estudia cómo impacta la ceniza volcánica a las poblaciones de aves. Vivimos, como les decía hace un ratito que platicábamos, en una zona volcánica, y son estudios que no se han desarrollado mucho. Se interesa principalmente por la biogeografía, la ecología y la conservación de aves, así como la restauración de ecosistemas. Ha colaborado en distintas organizaciones de participación ciudadana y voluntariado en torno a las aves, entre ellas el propio inventario de aves del ITESO. Muchísimas gracias por venir, Quique. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Pues yo les voy a presentar esta charla que titulé Las aves en México, distribución, estudio y conservación. Lo que tengo planeado es irles platicando dónde se distribuyen las aves, cómo es que hemos llegado a conocerlo esto y nosotros como sociedad, qué podemos hacer para ayudar a su conservación desde nuestras casas. Entonces, para empezar, México es un país que tiene una diversidad impresionante que se ve reflejada en sus aves. Es el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies de aves. Tenemos un poco más de 1,100 especies, de las que aproximadamente el 10% son endémicas, es decir, que solamente viven aquí en México. De estas 1,100 especies, entre el 43 y 44% están amenazadas, ya sea porque están perdiendo su hábitat o porque se comercializan. Entonces, esto es algo que a todos nos debería de interesar, porque forma parte de nuestro entorno. Entonces, Jalisco es el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a número de especies. Aquí en el estado hay 554. Entonces, también tenemos una riqueza impresionante, de hecho, por encima a lo mejor de muchos otros países. Pero ¿dónde se localizan estas aves, la riqueza de especies a nivel nacional? Como podemos ver aquí en la imagen,
En el este y sur del país es donde encontramos la mayor riqueza de especies. Hay lugares donde por kilómetro cuadrado nosotros podemos encontrar hasta 420 especies. Eso es algo, la verdad, impresionante. Imagínense llegar a un lugar y encontrar tantas especies a lo largo del año. Tenemos otros lugares que tienen un poco menos de especies, como la parte norte, y esto coincide que son las zonas con desierto. Entonces, en esta imagen lo podemos ver. En pequeño otra vez está ese mapa con la riqueza de especies, donde el rojo indica los lugares que tienen más especies y el amarillo es donde hay menos. Entonces, aquí podemos ver en color tinto en el mapa grande que va a coincidir con las zonas desérticas, que es donde hay un poco menor cantidad de recursos para las aves, entonces por eso hay menos especies. Contrario al sur del país, donde están las selvas, que pues todos sabemos, ¿no? Esta biodiversidad impresionante que tienen, árboles muy grandes, mucha humedad, muchos animales. Entonces, de todas estas más de 1,100 especies que hay en el país, vamos a encontrar que el 85% son especies que compartimos con otros países. Puede ser a nivel continental o a nivel mundial, o quizás solamente con Estados Unidos y con Centroamérica. Pero el otro 15% es quizá el más importante, porque son las especies endémicas, las que solo tenemos nosotros. De ahí el 8% son totalmente exclusivas de México, o sea, en ningún otro lugar las vamos a encontrar. Otro 3% son especies, por ejemplo, las que aquí llamo cuasi endémicas, son especies que ligeramente entran a Estados Unidos o a Guatemala. Y las especies semiendémicas son especies que ligeramente entran a Estados Unidos, pero cuando migran solamente lo hacen en México. Entonces, estas no se van hasta Sudamérica. Entonces, por eso también es muy importante, porque cuando migran, nosotros tenemos el compromiso de tener lugares donde puedan llegar, porque muchas veces pues, nosotros no nos damos cuenta de eso, pero estas migraciones ayudan a estar moviendo nutrientes, estar moviendo energía a través del continente. Entonces, es algo mm, que nos debería empezar a preocupar. Por ejemplo, hay estudios donde han encontrado que poblaciones que migran a lugares que tienen una vegetación muy pobre, cuando regresan a su sitio de anidación, sus crías son muy débiles y no sobreviven. En cambio, las poblaciones que llegan a lugares con una vegetación más rica, con más nutrientes, cuando llegan otra vez a su lugar de anidación, entonces ya tienen crías más fuertes y pueden sobrevivir. Y bueno, ¿dónde encontramos las especies endémicas? El occidente de México es el lugar donde se concentran la mayoría de las especies, contrario a la riqueza general. Por ejemplo, la riqueza general la vamos a encontrar más hacia el sur y el oriente del país, pero los endemismos se encuentran acá en nuestra región. Por ejemplo, el municipio de Autlán de Navarro posiblemente es el municipio que alberga más especies endémicas. Y ahí en esa región pues está Sierra de Manantlán, que es una reserva de la biosfera. Entonces, ¿por qué hay tantas especies en nuestro país? Nosotros estamos ubicados en una zona tropical, entonces las fluctuaciones ambientales no son tan marcadas. También hay más recursos en las zonas tropicales comparado con los polos. Hay un relieve muy complejo que hace que presentemos muchos tipos de vegetación en espacios muy reducidos. Y aquí Guadalajara es un buen ejemplo. Por ejemplo, aquí en la zona sur tenemos el bosque La Primavera, que es un bosque más bien templado, con pinos y encinos. Pero nos vamos a la parte norte, donde está la barranca, y ahí ya vamos a encontrar selvas. Entonces, si se fijan, en un tramo muy corto, nosotros ya estamos teniendo dos tipos de vegetación muy contrastantes. Entonces, si nosotros comparamos las especies que están en la barranca, quizá la mitad van a ser diferentes a las que encontremos en el bosque de la primavera. Y estos fenómenos sí se dan en muchas otras partes del mundo, pero aquí en México es muy especial por este último punto que es la zona de transición.
¿Qué es esto de la zona de transición? Bueno, todas las aves han evolucionado en diferentes regiones en el mundo y va a haber lugares donde esas regiones confluyen. Entonces las especies que son propias de cada región se combinan y tenemos unas riquezas de especies muy, muy elevadas. Entonces, en la parte de arriba se representa la distribución que generalmente tienen las especies que viven en Norteamérica. Si se fijan, van por la parte centro del país, entran por donde están las sierras y terminan hasta Oaxaca. Y la parte tropical, lo que se parece más a Sudamérica, entra por la península de Yucatán y luego también se abre por las costas. Entonces hay una zona donde estos dos tipos de hábitats así muy generales, el templado y el tropical, se combinan. Y nosotros los podemos, por ejemplo, encontrar aquí en Guadalajara, con lo que les acababa de decir. Entonces, nuestra idea siempre es de que lo templado va a estar al norte y que lo tropical está al sur. Pero, por ejemplo, aquí en Guadalajara pasa lo contrario. Lo tropical está al norte y lo templado al sur. Esto habla de cómo estos ambientes pues, se mezclan en esta región. Y pues bueno, aquí están representadas algunas zonas aquí de Jalisco que están asociadas con cada región. Por ejemplo, la Sierra Huichola en el norte del estado se va a parecer más a los bosques que están en Estados Unidos. La parte de Chamela en Costa Alegre, esa se parece más a lo que hay en Centroamérica. Y por ejemplo, la zona de transición nosotros la encontramos muy bien en lo que son el Nevado y el volcán de Colima. Ahí vamos también a encontrar que se mezclan selvas con bosques de pinos. Entonces, todo esto va a afectar también a la dinámica de las poblaciones de aves a nivel continental y van a existir tres rutas importantes de migración dentro de nuestro país. En azul encontramos la ruta del Pacífico. Son aves que viven en el oeste de Estados Unidos y Canadá y cuando migran a México o a Sudamérica lo hacen siguiendo el litoral del Pacífico. Hay otras aves que viven entre la zona de las Rocallosas o de la cuenca del Mississippi, que esas van a migrar por el centro del país. Y hay otras que son propias de la cuenca del Mississippi en Estados Unidos, que van a migrar por el Golfo de México. Entonces, aquí hay este, una imagen así animada donde vamos viendo cómo migran las especies. Entonces, de inicio del año al verano, primavera-verano, pues se van a Estados Unidos. Y ahí más o menos se alcanza a ver cuáles son las rutas que siguen. Después llega otoño-invierno y vuelven a migrar hacia el sur, donde las condiciones no son tan frías. Entonces, aquí en México pasan dos fenómenos que son increíbles y que no pasan en ningún otro lado del mundo. Una es el río de Rapaces, que pasa allá en Veracruz. Entonces, miles y miles de aves rapaces van migrando juntas. Entonces, literal parece que es un río, que es la imagen que está a la derecha de ustedes. Y del lado de acá del occidente hay otro que le llaman las parvadas mixtas, que son aves pequeñas que van migrando en grupo. Entonces nosotros podemos encontrar hasta 30 especies que van migrando juntas. Entonces no nos sorprendería que de repente salgamos aquí a los jardines y nos encontremos muchas especies. Solo duran 1 o 2 días porque aquí se alimentan o pasan un tiempo para descansar y siguen con su migración. Entonces esos dos fenómenos se dan aquí en México y pues difícilmente los vamos a ver en otro lugar del planeta. Entonces, ¿cómo sabemos todo eso? Pues las aves siempre han sido parte de nuestra cultura desde las culturas prehispánicas. Entonces, desde el hecho de nombrar lugares, y por ejemplo, los aztecas que salen de Aztlán, lugar de garzas, son guiados por el pájaro toquí, que también vive aquí en los jardines. Ellos los iban guiando hasta llegar a Tenochtitlan, donde pues ya había un águila. Entonces ahí vemos 3 especies que forman parte de ellos. Otra punto importante es, por ejemplo, su dios de la guerra era Huitzilopochtli,
que está representado con un colibrí. Entonces, eso habla de que ellos también eran muy observadores en el comportamiento. A lo mejor nosotros no nos hemos percatado, así, pues, no sé, porque a lo mejor no nos hemos sentado a verlo, pero los colibríes son muy agresivos. Entonces, siempre están protegiendo donde está su comida. Entonces, si otro colibrí quiere llegar a donde él está comiendo, lo van a atacar. Entonces, eso habla de que desde antes pues ya sabían esto, ¿no? Y por eso lo asociaban con su dios de la guerra. Entonces, ya cuando está este periodo de la Nueva España, se empiezan a hacer los primeros listados de especies para saber qué había en el país, cuáles eran los recursos. Se hacen varias expediciones, por ejemplo, esa de la Real Expedición Botánica Nueva España, que pues es una compilación de muchísima información, y ahí están las primeras ilustraciones de las aves de México. Después, a finales del siglo XIX, hay otra expedición que se llama Biología Central y Americana, que está guiada por ingleses. Entonces, también aquí es otra recopilación, de hecho, la mayor recopilación del conocimiento de aves en nuestro país. Y todo esto es lo que va dando las pautas para que se comience la investigación del siglo XX. Y entonces nosotros ya tener líneas de investigación muy marcadas en nuestras instituciones. En la primera mitad del siglo XX, las principales investigaciones se hacían todavía por europeos o por norteamericanos, pero ya en la segunda mitad del siglo XX se empiezan a formar los primeros biólogos mexicanos, entre los que destacan, no sé, Elia Bravo, Ana Hoffman, entre otros. Pero en el área de la ornitología hubo quienes como Alfonso Herrera, Enrique Beltrán, Rafael Martín del Campo, Miguel Álvarez de Toro, se dedicaron mucho a la observación de aves y crear más conocimiento. Entonces ellos ya empiezan a ayudar a la institucionalización. Entonces ya en las universidades se empiezan a crear líneas de investigación. Entonces en la actualidad la mayoría, bueno, de las universidades estatales, por ejemplo, ya tienen carrera de biología. La mayoría hace temas de ecología, es decir, salen a ver cómo se relacionan las aves con su entorno. Hay otras universidades que se dedican a ver el comportamiento de las aves, también con su entorno, y bueno, otras ya se dedican a describirlas o a hacer listados. Pues nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar a su estudio y a su conservación? En la actualidad, ya lo de la ciencia ciudadana pues está en su auge. Entonces, nosotros nos podemos acercar a grupos de observación de aves aquí en Guadalajara. Si nos metemos a redes sociales, podemos encontrar la red de observadores de aves, que forma parte del programa de aves urbanas, que eso es a nivel nacional. Entonces, ahí ya con gente especializada se pueden ir los fines de semana a observar aves. ¿Qué necesitan? Pues necesitan unos binoculares, una libreta y una guía donde vengan las especies que pueden ver. Ya también hay aplicaciones en su celular que les van a ayudar a registrar lo que están viendo, como Naturalista o como aplicaciones como eBird, que son de la Universidad de Cornell. Entonces, toda esta información se sube a bases de datos y ya los científicos las pueden utilizar. Entonces, como científicos ya pueden saber dónde se encuentran más especies. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Jardines para polinizadores. En nuestras casas nosotros podemos sembrar plantas con flor que sean, que aporten mucho para colibríes o para otros polinizadores. Hay páginas que, bueno, ahí está, la de País de las Maravillas. Ahí les indican cómo crear un jardín paso a paso. Y otro también, hay que tener cuidado con nuestras ventanas. Esto pasa mucho en las ciudades. Como las aves no distinguen que hay un vidrio, van volando y como no lo ven, se estampan. Y esto causa pues, daños severos. Entonces hay disminución en sus poblaciones. Entonces basta con que pongamos alguna calcomanía o tener la cortina semicerrada, nomás para que se vea que hay algo y no se estén golpeando. Y por último, pues no estar comprando especies que estén en cautiverio, principalmente pericos, porque esto también hace que las poblaciones se vayan disminuyendo en nuestro entorno y pues al final nos hace cómplices.
de todo este tráfico ilegal. Además, por cada perico que uno compra, hubo una cantidad impresionante. No sé, aquí en ese cartel ponen 4, pero a veces dicen que puede ser hasta 20 o 30 pericos que se murieron en ese traspaso. Entonces, por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Quique. Sí, bueno, qué padre que podamos ir también identificando cómo ir siendo protagonistas activos, ¿no? Un poco aprender a reconocer, tenerlos presentes en nuestra vida cotidiana y también hacer la protección que podamos hacer, ¿no? Muchas gracias. Ahora quisiera dar la palabra a Jesús Moreno, Chuy Moreno, creo que Jesús le dicen en el banco y nada más. ¿Verdad? Él también es biólogo. Le propusimos a él compartirnos su mirada desde una perspectiva regional, pero un poco más estrecha. Jesús tiene muchos años trabajando en el bosque de la primavera y en otros entornos alrededor de nuestra ciudad. En aves, pero también con otro tipo de especies polinizadores, como las que mencionaba aquí, que fauna en general. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en educación y naturalista, y está dedicado desde hace ya más de 30 años a la educación ambiental, y desde hace 11 años está dedicado a la fotografía de naturaleza, principalmente de aves, de especies voladoras, porque también tiene muchos murciélagos, bueno, orquídeas que no vuelan. Aquí en el estado de Jalisco, de hecho, él es el maestro del taller de foto de aves que estará impartiéndose a partir de esta tarde aquí como parte del festival también. Y varias de sus fotos se están exhibiendo ahorita en la cafetería por si las quieren ver. Bienvenido, Chuy, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto ver que cada vez hay más gente interesada en estos temas. Bueno, lo bonito de estar con tanta gente es que siempre hay visiones diferentes, ¿no? Bueno, primero, una aclaración, yo no soy biólogo. Agrónomo. Soy agrónomo, Sí, sí. que era biólogo. Pero bueno, no importa, soy biólogo de corazón. Y más que nada, quiero presentarles mi trabajo como fotógrafo, no como agrónomo, ni como educador ambiental, ni nada de eso. Y bueno, pues empiezo. Primero, yo empecé observando aves, pintándolas, hasta que algo pasó y se me desencadenó el gusto por la fotografía. Y pues me enganché desde hace muchos años en esto. Y tengo la suerte de estar como decía Quique, en uno de los países más biodiversos del mundo. Y no sé si hay aquí alguien que haya escuchado mis pláticas, pero siempre empiezo con ese mapa, porque es como un resumen de lo que decía Enrique. México es tan diverso, tiene tantas combinaciones posibles que puedes estar en la nieve, por ejemplo, en el Nevado de Colima, y 80 kilómetros después estás en un manglar en Manzanillo, ¿no? Entonces, pues claro que vas a encontrar un montón no solo de aves, sino de muchas otras cosas. Y aparte soy pata de perro, entonces me gusta mucho viajar por México. Y pues tenemos, les decía, un manglar, las selvas secas de aquí de la zona de Chamela, que es una de las zonas con mayor cantidad de endemismos, no solo de aves, hay otros temas también muy interesantes, pero bueno, el tema de hoy son las aves. Es muy interesante, no alcanza una vida para trabajar en esta zona. Y bueno, un poquito más del 80% de nuestro país son matorrales desérticos, que también tienen lo suyo. La palabra desierto no les hace honor. La verdad es que son muy diversos también. México es uno de los países con los desiertos más diversos del mundo. Y bueno, las islas mexicanas, esta es una escena de Isla Isabel. El cráter Isla Isabel es un volcán. Y bueno, ahí también es un paraíso para los que nos gustan las aves. Pero bueno, ya me pasé por México y ahora a mí me toca hablar de esta zona occidental. Yo trabajo básicamente este tema de las aves en la laguna de Villa Corona, que está aquí cerquita, unos 40, 50 minutos, con buen tráfico, y el bosque de la primavera. Tengo más de 20 años yendo a la laguna de Villa Corona.
Lo bueno de tener mi edad es que uno va viendo los cambios, a mí no me los platican, ¿no? A mí me tocó ver la laguna de Villa Corona llegando a la carretera, incluso en temporadas de lluvias tapando la carretera, y ahora pues ya queda una partecita nada más, o hay años incluso se seca, ¿no? Y bueno, esta es una escena de ahí en la laguna de Villa Corona. Voy a empezar a hablar de foto y luego me clavo mucho. Me das una patada por abajo cuando sea mi momento. Esta es la otra zona en la que trabajo. Yo vivo muy cerca del Bosque de la Primavera. Este es mi patio trasero, digamos. Entonces, pues me la vivo ahí todos los días, buscando bichos y plantas. Esta es la parte central del Bosque de la Primavera. Ahí pueden ver, está tomado desde la parte de cerca de, bueno, a mis espaldas estará la zona del Bajío, ahora tan famosa por tantos conflictos, y del otro lado está el Cerro de San Miguel y Planillas, hacia la zona sur del Bosque de la Primavera. Todo eso es el bosque, y esta es una toma un poco más íntima, ¿no? Las cañadas del bosque que tienen... No me canso, yo tengo 30 años recorriendo esas cañadas y no me aburro. Son riquísimas en flora y fauna. Y bueno, también, claro, la ciudad, ¿no? Las aves urbanas. Los parques de Guadalajara, de hecho se está haciendo trabajos muy interesantes acerca de los parques, pero ya le tocará a Juan hablar sobre las aves más urbanas. Y bueno, ¿por qué las aves? ¿Qué tienen las aves? ¿Por qué hay tanta gente interesada, no? Ahí está un grupo de amigos extranjeros con su guía mexicano. Es una actividad muy interesante cómo estos extranjeros que vienen aquí se maravillan de lo que nosotros tenemos y nosotros ni siquiera conocemos. Esta actividad de observar aves es muy popular en los Estados Unidos, en Europa. La gente paga muchísimo dinero por venir a México a observar aves. Y en México casi nadie sabe de esas actividades. Es una de las cosas que yo hago, soy guía de gente que quiere observar aves. La fotografía de aves, ahí está una alumna en un escondite fotografiando un zanate. La educación ambiental, muy importante, ¿no? Desde chavitos enseñarlos a apreciar esta riqueza que tenemos. Este chavito está ahí en la Presa de la Vega, que es otro humedal muy importante. Yo no voy tanto ahí porque es más difícil hacer fotos, pero también si quieres ir a observar aves, la Presa de la Vega, no sé si enfrente de Teuchitlán, es un lugar, creo que tiene más especies que Villa Corona. Y bueno, ahí estoy, les comentaba ahorita mis compañeros, una de mis actividades es la educación ambiental con adolescentes. Y ahí estoy con un grupo en el Bosque de la Primavera colocando una cámara trampa en un proyecto en que participamos con el Museo de Paleontología. Bueno, colocando una cámara trampa para hacer un inventario de la fauna, mamíferos principalmente, que hay dentro del bosque. Y otra actividad es la organización de tours fotográficos para gente ya más clavada en la fotografía de aves. Ahí estamos en otra zona muy cercana a Guadalajara, la zona de San Blas, La Tobara, esa zona. Esa zona es muy famosa entre los observadores de aves. Es una de las zonas con mayor cantidad de especies de aves en todo el occidente del país. Y bueno, un factor muy importante es la difusión, como se pueda. Esta es una exposición en la que participé en el Museo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Bueno, esto de la fotografía nace del interés y el interés por conocer qué onda con las aves. Para ser un buen fotógrafo de aves tienes que estar casi digamos que obsesionado con ellas, ¿no? Bueno, esos son mis apuntes en un viaje que hice. Bueno, fotografía de aves. Voy a mostrarles algunas imágenes nada más. Yo no soy académico ni nada. Les voy a enseñar algo y algunos comentarios rápidos sobre esas fotos. Esta foto, por ejemplo, está tomada en la zona de San Sebastián del Oeste. Es un bolsero cuculado, que es un ave que seguramente habrán visto sus nidos. Son esos nidos que cuelgan en forma de bolsa, tejidos,
con hojas de pasto en los árboles. Y también es un polinizador, aunque no sea un colibrí, es un polinizador importante de esa especie de árbol que está ahí. Esta es un ave marina en Isla Isabel, una golondrina marina. No se alcanza a ver, pero ahí a lo que sería a su derecha está el pollito, pero está dando la espalda, no se alcanza a distinguir bien. Esta es una cría de pájaro bobo. Creo que queda perfecto, ¿no? El nombre. También es en Isla Isabel, es un área natural protegida muy importante para la reproducción de aves marinas y donde se han hecho trabajos muy importantes de investigación y de conservación. La última vez que fui me sorprendió mucho cómo ya no hay ratas, ya no hay gatos, ya no hay ningún animal que deprede a estas aves. Esto es, si no me equivoco, es Ría Lagartos o Celestún, la zona de cría del flamingo rosado en Yucatán. Me estoy saliendo del área un poquito, pero bueno. Este es el bosque de la primavera. Mencionábamos la importancia de las aves como polinizadores, principalmente los colibríes. Y bueno, tú ves esta foto y dices, bueno, pues sí, una fotito. Bueno, para hacer esta foto me llevó casi un mes de estar. La especie es bastante común. Las dos especies, la planta y el bicho, son bastante comunes, pero y les digo yo a mis alumnos, ser fotógrafo es, voy a decir, a algunos les parecerá una barbaridad lo que voy a decir, pero es más difícil que pintar, porque pues cuando dibujas o pintas, pues no, te lo imaginas y lo pintas, ¿no? Pero cuando eres fotógrafo tienes que buscar los elementos en la naturaleza y a ver cuándo ese pajarito se quiere poner donde tú quieres con ese fondo, ¿no? Entonces uno se imagina las fotos y luego sale al campo a hacerlas. Entonces, ese es lo que a mí me engancha, ¿no? O cuates como ese, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Es un tapacamino perfectamente camuflajeado. Esta foto me resulta muy simpática porque una noche antes iba yo caminando, venía de intentar fotografiar unos animales, venía caminando en la noche y vi un reflejo rojo en el camino, está tomada en chamela. Y pues el que en pan piensa, ¿verdad? Dije, ay, alguien dejó tirar una lata de Tecate. Y casi lo iba a agarrar cuando levantó el vuelo. Dije, ay, pero la noche siguiente ya sabía que ahí se paraba, lo estuve esperando y sí, llegó, le tomé la foto, no se movió, perfecto. Esta es una especie muy, muy interesante, el ara macao. Es uno de los pocos lugares donde lo puedes encontrar, es las reservas en la selva lacandona. Hay una población de ejidatarios que decidió dedicarse a la conservación, respetaron una parte del bosque, colocan nidos porque casi no hay árboles donde las guacamayas puedan anidar, necesitan árboles muy grandes que ya no hay porque ya los cortamos. Y pues es a la salida del hotel, construido por los mismos ejidatarios. Ahí están las guacamayas en estado silvestre. Algunas fotos no cuestan nada de trabajo, más que el trabajo de ir hasta allá, ¿no? Otras requieren mucha infraestructura, armar escondites, tener mucha paciencia. Este es un escondite que utilizo para fotografiar aves rapaces, que son muy tímidas, muy difícil. Hay que llegar antes de que amanezca y salirse después de que oscurece. Si te ven, ya no regresan. Tiene sus recompensas. Evidentemente este compa ya sabía que yo estaba ahí, pero me hizo el favor de hacer una posa interesante. Esto es en el bosque de la primavera, o tan popular. Es una de las aves más bonitas que podemos encontrar en el bosque de la primavera y creo que hay aquí en Iteso. El momoto, o pájaro reloj o péndulo, ahí está haciendo el movimiento de péndulo con su cola. Otras son extenuantes, unas jornadas de meterse al agua y taparse y estar ahí hincado en el agua. Esto es Villa Corona para poder hacer eso. Si no, no hay otro modo. Bueno, luego, es un amigo. Bueno, fue cliente, ahora es amigo. Estamos en un escondite en la sierra cerca de Chiquilistlán, esperando a una de las aves que puede ser de las más difíciles de fotografiar. Se quedó dormido. El guajolote silvestre, que es de las fotos que más me gusta, aunque no tiene una luz bonita, pero bueno, fue cuando quiso ir el guajolote. Algunas fotos requieren de más técnica.
Estoy en el bosque, pegado al bosque de la primavera. Ahí se ven un montón de equipo, ¿no? 3 flashes, el escondite, un fondo pintado. Para hacer fotos como esta, es una técnica que se llama alta velocidad. Un poquito vamos a hablar de eso más al rato en la tarde. O esta. Son como aspectos que uno no nota cuando ve los pajaritos, ¿no? También platicábamos en la mañana, pues los pajaritos, a nadie le interesan los pajaritos. Pero la verdad es que son muy estéticos, son muy bonitos, muy interesantes. Se pueden hacer cosas como esto. Pájaro carpintero a punto de tener. Todas estas fotos tienen meses de trabajo, ¿eh? No crean que ahí va un pájaro carpintero, la foto y ya salió así, ¿no? ¿Sacaste tu iPhone? Sí, no es. O, por ejemplo, esta serie que tengo de reflejos, leyendo a un fotógrafo español, dije, pues aquí yo también lo puedo hacer. Fue desde construir el estanque para poder hacer la foto. O las desmañanadas que se pega uno y utiliza uno, eso es un hidrohide, sería como escondite flotante. Se mete uno ahí y se va caminando, se mete al agua. La cámara está montada en especial en una rótula. Y pues, te metes antes de que amanezca, te quedas ahí esperando a que haya una luz bonita y que las aves pierdan el miedo. Después de un tiempo se acostumbran a esas cosas. Bueno, un tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la especie. Y bueno, te dan chance de hacer eso, ¿no? Eso también fue toda una sesión de varios meses que tuve con esa especie, se llama chichilique, en Villa Corona, desde la anidación, del cortejo, hasta que los pollos abandonaron a los papás, ¿no? Ahí está, el pollo es como un adolescente, digamos, ahí va con el papá. A veces no llegan. Ahí las aves rapaces son muy especiales. Este fue un proyecto que duró 1 año y medio y no sirvió casi para nada. No para nada. Descubrí un nido de aguililla cola blanca, estuve tentándolos, estoy yo como loco en las carreteras buscando animales muertos, recogiéndolos, subiéndolos al carro, llevándolos, poniéndolos en un árbol, amarrándole un hilo a la cola de una ardilla muerta y jalándole con el hilo para que se viera que estaba viva. Pues no, nunca funcionó. Sí dieron algunas fotos, pero no lo que quería. Me parece que es todo. Ah, no. ¿Para qué hacer esto? Hablábamos de difusión. Bueno, para que no pasen cosas tan lamentables como esto. En algunos lugares, esto es en Tierra Caliente, en Michoacán y por la zona de Aguililla, ahora tan famosa por la violencia. La gente cuando captura un ave rapaz tiene la costumbre de hacer esto, porque dicen que así ahuyenta a otras aves rapaces y no se coman sus pollos. Y bueno, pues una escena feíta, ¿no? O este es un problema también. Las máquinas, las camionetas, carros, vehículos 4x4 que meten en las zonas de playa justo en la época de anidación. Esto es Villa Corona, aquí es toda una campaña. No quise poner más fotos de esto porque es toda una campaña que estuvimos organizando en Villa Corona para que la gente no metiera sus vehículos todoterreno en la playa. Y este año parece que les dijimos, vengan, aquí pueden meter sus vehículos. No se logró un solo nido de una especie que se llama chorlito nevado, que es una especie, pues no sé en qué grado esté, Enrique sabrá más que yo de ese tema, pero es una especie en peligro, amenazada o algo. Y bueno, o esto, los pelícanos blancos, que son una especie migratoria que utiliza las lagunas centrales de Jalisco como área de reposo. Y pues algún humano le dio por vaciarle la escopeta a este pelícano que pues ni siquiera es una buena presa de caza porque no le tienen tanto miedo a la gente, están muy acostumbrados a ellos, ¿no? Bueno, con esta escena termino y les agradezco mucho la paciencia. Gracias, Chuy. Pues, no sé, muchos de nosotros tuvimos estas revistas preciosas de National Geographic en nuestras manos y nos imaginábamos estos paraísos llenos de especies y el reconocer estos nombres tan comunes como Chapala, Chiquilistlán, Chamela, que son nombres de ciudades y de poblaciones cercanas y ver estas bellezas creo que sí nos va
enriqueciendo mucho la mirada. Gracias, Chuy. Y bueno, pues ahora tengo el gusto de presentarles a Pablo Salazar. A lo mejor no lo conocen personalmente, pero ya vieron sus fotos en el campus, en la Galería Jardín. Él es fotoperiodista y la propuesta es que nos ofrezca una visión sobre cómo estas disciplinas estrictamente comunicacionales como es el periodismo se vinculan con la conservación y el gran papel que tienen en la educación ambiental. Él hace trabajo de periodismo desde hace más de 25 años en periódicos como El Excelsior, Ovaciones, Notimex. Actualmente trabaja en el Heraldo y ha trabajado para algunas agencias como Getty, EFE y en algunas revistas nacionales e internacionales. Y desde hace 9 años documenta la vida de las aves en la Ciudad de México y ha registrado sistemáticamente algunas especies me parece que bueno, con las conversaciones que hemos tenido nos va a permitir ver cómo estos entornos que nos platica Chuy, que nos muestra en sus fotos, los podemos reconocer también en lugares que son estrictamente urbanos y que jamás nos imaginaríamos que la naturaleza está presente y luchando por un espacio ahí, ¿no? Así es que muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Pues bueno, mi trabajo se centra principalmente en la Ciudad de México, en donde he registrado que el principal contaminante ahora es el ruido que está generando la ciudad. Quiero mostrarles primero un video para que después les vaya yo platicando cómo es que se trabajó este documental. Mi trabajo se centra, soy periodista, tengo a cargo la agenda presidencial. Hago muchas coberturas sobre lo que tiene que ver con el gobierno, el presidente y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y dentro de estas coberturas que yo hago, que me permite estar muy en contacto con la ciudad y hacer recorridos, soy una persona que utiliza mucho la bicicleta, me da mucha facilidad para encontrar este tipo de documentación que hice. Llevo ya hasta la fecha 10 años para lograr una imagen de este tipo que van a ver. Me tardo entre 9 meses y cerca de un año para poder lograr una imagen que me lleve a contar una historia de lo que ustedes van a ver. Podríamos bajar un poquito la luz y podríamos empezar a ver el video. La contaminación ambiental en la Ciudad de México tiene una larga historia. Una de las crisis más fuertes se vivió hace 29 años, cuando la urbe era considerada la más contaminada del mundo. El índice metropolitano de la calidad del aire registró hasta 400 puntos. Una de las medidas tomadas por las autoridades fue ordenar la suspensión de las actividades al aire libre, pero no todos los habitantes de la capital pudieron resguardarse. En febrero de 1987, las aves caían muertas. Durante la primavera de 2016, las alertas volvieron a dispararse. El 14 de marzo se activó la fase 1 de contingencia ambiental. Aunque el nivel de IMECAS ya no es tan alarmante como en los años 80, los efectos de la contaminación siguen provocando enfermedades y pérdidas económicas. A pesar de que los autos y la gasolina que actualmente usamos son más limpios que los de hace 20 años, el parque vehicular se ha incrementado notablemente. Esto se traduce en más tráfico, ruido, contaminación lumínica y aumento de la temperatura. Pero, ¿qué ha pasado con los pájaros?
La avifauna es un gran indicador de la salud de un ecosistema. La Unión Europea considera las poblaciones de aves como un índice para medir la sostenibilidad y calidad de vida de una localidad. Por otro lado, la organización BirdLife International estima que nuestros vecinos alados son de gran ayuda para valorar la diversidad y la integridad de los ecosistemas a nivel global. Y como en un ecosistema todos los integrantes estamos conectados, también asegura que cuando se protege a las aves, se protege a una buena parte de la biodiversidad. ¿Por qué los emplumados son tan importantes? Aunque son tan pequeños y muchas veces pasan desapercibidos, tienen un papel importante en los procesos de polinización, dispersión de semillas y control de plagas, entre otros. Mientras algunas especies han disminuido su presencia en la Ciudad de México, otras se han adaptado a las condiciones urbanas. El ruido es uno de los principales contaminantes de la metrópolis. De acuerdo con diversos estudios, las aves modifican su canto para hacerse escuchar a pesar de todos los sonidos a su alrededor. Además, la contaminación acústica puede acortar su periodo de vida. El exceso de iluminación también afecta el comportamiento de nuestros vecinos emplumados, ya que los desorienta, altera sus patrones de sueño y vigilia e interfiere con sus hábitos de apareamiento y alimentación. La proliferación de asfalto sobre áreas verdes reduce notablemente la posibilidad de encontrar insectos y fuentes para beber. Sin embargo, las aves son animales muy inteligentes y saben dónde y cómo alimentarse. La elección de sitios para anidar, así como los materiales para hacerlo, hacen evidente la gran capacidad de adaptación de ciertas especies. Como te podrás dar cuenta, la contaminación medioambiental no solo afecta a los seres humanos. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro entorno, de nuestra vida y la de los pájaros? Queremos seguir escuchando su canto. Queremos verlos volar sobre la gran Tenochtitlán. Queremos proteger el hogar que ambos compartimos. Pues bueno, esa es la primera parte que he hecho. Este primer corte lo hice aproximadamente hace 8 años. Como les decía, llevo 10 años documentando este tipo de fenómeno que está pasando con las aves en la Ciudad de México. Están desapareciendo. Les tengo que decir que las poblaciones de aves de todo tipo, de las aves endémicas y pasajeras, están desapareciendo drásticamente en la Ciudad de México. Actualmente sigo a 3 aves cerca de casa, que son colonias aledañas a donde yo vivo. Hago recorridos de 2-3 veces por semana para saber cómo va su evolución de estas aves y lo que he documentado, que las crías han estado muriendo. La mayoría de las crías no están saliendo adelante y sobre todo las endémicas que no han tenido esta capacidad para adaptarse, están desapareciendo sus poblaciones. Veo, por ejemplo, una de las especies que es el Cuitlacoche pico curvo.
modifica parte su alimentación. He estado observando que están comiendo pájaros, un pájaro comiendo otro pájaro. Se me hace muy raro, creo que están modificando su alimentación. Y por toda esta parte de construcción en la ciudad. Es demasiadas construcciones en donde no están respetando las áreas verdes, tanto para nosotros como para las aves. Voy a seguir registrando documentales basados en las aves. Hoy voy a seguir haciendo un documental. Es un pájaro que vive en la zona boscosa de Milpa Alta, se llama el gorrión serrano, es endémica, está a punto de desaparecer. Las últimas visiones que tuvo esta ave fue en Alaska, tal vez por su estado de clima que existen ahí. Y la única región en la que se encuentra ahorita es en la zona boscosa de Milpa Alta. Empezaré a hacer este documental, yo creo que a principios del siguiente año, tal vez por las cuestiones climatológicas se ve más en esta parte de las temperaturas donde hay más frío, es lo que esta ave acepta, y sus condiciones para procrear es el frío. Entonces voy a esperar a que los climas cambien en esas zonas para poder tener más avistamientos de esta ave. Y empezaré en enero a hacer un siguiente documental parecido a esto que están viendo. Y ese es mi trabajo, el que hago en la Ciudad de México. Gracias, Pablo. Nos platicaba también hace rato cómo hay una imagen en el documental de un árbol que cae y que cae solo con el viento que se produce por el helicóptero, porque los árboles están podridos, o sea, los árboles están enfermos ya, ¿no? Es como todo está conectado y cómo finalmente elementos que pueden ser meramente ante ciertas miradas o miradas trabajadas ideológicamente como si la naturaleza fuera algo ajeno, pueden no estar ayudando, ¿no? a que esto cambie. Y bueno, pues en este recorrido, como decíamos, de lo más grande a lo más cercano, no necesariamente pequeño, quisiéramos cerrar esta primera ronda con la participación de Juan. Juan Gabriel Morales, él es parte de los que trabajamos en ITESO, y tiene años ya documentando la flora, las aves aquí en el campus. Él es biólogo y trabaja tanto en la biblioteca como dando la clase de ecología en algunas carreras de aquí de la universidad. Y ha hecho diversos proyectos precisamente de educación ambiental también. Bienvenido, Juan, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento por estar aquí con ustedes, compartirle algo que ustedes ya conocen, es decir, lo que tenemos en casa. Quisiera partir con una pregunta inicial. ¿Qué es el ITESO? Y se vale participar. ¿Qué me responden sobre lo que es el ITESO? Aquí estamos. ¿Es una comunidad? Muy bien, creo que ha sido una respuesta muy buena. Bueno, podemos encontrar respuestas institucionales. Podemos decir que es un campus, un lugar donde hay edificios, donde hay personal, un lugar que, entre otras cosas, se encuentra muy cerca de lugares muy interesantes. Está muy cerca del Bosque de la Primavera. Cerca del ITESO tenemos muchas áreas de cultivo. Si vamos un poco más al sur, aún tenemos zonas de cultivo. Tenemos aquí muy cerca del ITESO unos cerritos, el Cerro de Santa María, el Cerro del Tesoro, el Cerro del Cuatro. Y algo muy interesante que tenemos aquí en el ITESO y que todos somos testigos es de la gran diversidad que tiene tanto de flora como de fauna. Particularmente en cuestiones de flora,
el ITESO cuenta con una gran diversidad de árboles. Tiene árboles muy grandes, de más de 35 metros. Tiene muchos árboles arbustivos. También tiene una zona que para muchos es una zona abandonada por la reciente adquisición que hizo el ITESO hacia el poniente, que es llamada el Sopilote. Por ahí dejamos nuestro carro cuando ya todo ha sido saturado. Y lo que vemos es pasto, hierbas, pero sin embargo es unos lugares con mayor riqueza. Ahí van a encontrar semillas, muchos insectos, reptiles y algunos mamíferos por ahí que andan revoloteando. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque para las aves el ITESO representa un refugio urbano, sobre todo para las aves migratorias y otras aves que han hecho del ITESO su casa. Quisiera a ustedes hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando llegan al ITESO? ¿O qué pasó cuando llegamos al ITESO? Hay un cambio. Y en ese cambio está precisamente esta invitación a que cambiemos de percepción, que ampliemos nuestros sentidos. Es una invitación a escuchar los sonidos que nos envuelve el ITESO, los aromas, las texturas. Y entre todo esto, las aves se hacen presentes. Durante todo el año podemos ser testigos de estos ciclos tan interesantes que nos ofrecen las aves. Es unos espectáculos maravillosos. Quizás a inicios o finales de invierno, inicios de la primavera, somos testigos de esos cortejos de las aves. Posteriormente vemos cómo empiezan a realizar sus nidos. En esa realización de sus nidos nos quedamos asombrados por su arquitectura, nos quedamos también maravillados por el cuidado que tienen los padres hacia la cría. Y en esa época del año es la época en que empieza el temporal de lluvias en el ITESO. El temporal de lluvias del ITESO es una explosión de vida maravillosa. Se llena de insectos, se llena de hongos, se llena de hierbas. Y todo esto es un manjar, una posibilidad de alimentar a las crías hambrientas. Y una vez que las crías han crecido, son independientes, el ITESO les ofrece semillas para esta temporalidad, que es en otoño. Muchos árboles y muchas plantas herbáceas están llenas de semillas. Y además del paisaje que ofrece el ITESO en otoño maravilloso, es el hogar de muchas aves migratorias. Y así cada año tenemos esa posibilidad, esa experiencia de poder ser testigos de este espectáculo maravilloso que nos ofrecen las aves. Más que presentarles una proyección de fotografías o de imágenes del ITESO, es una invitación a romper esa cotidianidad de la casa, la escuela, el estrés y demás, y en el ITESO tener esa apertura de explorar esas riquezas naturales que tiene el ITESO. Las aves hablan mucho, ya quienes han expuesto nos hablan de cómo son indicadores. Si vemos aquí mismo en la universidad y somos observadores, las aves que tenemos en la cafetería o cerca de los salones no son las mismas aves que vamos a encontrar en la periferia de la universidad. Nos está hablando de algo muy interesante, ¿no? Y bien, pues así de sencillo es de participación. Es más que nada una invitación a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros sentidos y ser parte de esta experiencia. Y como ya lo mencioné, ser parte de esta gran comunidad. Muchas gracias, Juan, y bueno, gracias a los cuatro. Me gustaría, antes de ceder la palabra a ustedes y a que podamos hacerles preguntas, me gustaría ver si cada uno de ustedes me puede compartir dos cosas. Creo que una de las cosas que para mí es más patente entre más me acerco a estos temas de ciencia, es que la ciencia sí tiene corazón, y la ciencia tiene un gran corazón, y muchas veces todo esto va pasando por nuestras emociones, y es en la medida en que nos emocionamos
que vamos acercándonos, vamos perdiéndole el miedo, vamos incluso a veces faltándole al respeto, que no está de más ser críticos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que cada uno me compartiera primero cuál es su ave favorita, por qué, y también cuáles son esos proyectos de conservación que les parecen más interesantes y con más potencia, porque creo que las dos cosas son importantes. Bueno, para responder la primera pregunta, ¿cuál es mi ave favorita? Mi ave favorita es el chiperrojo. Ese lo encontramos en las montañas aquí de México. ¿Por qué me gusta? Tiene un color rojo muy, muy intenso, como el de la camisa, y tiene unos cachetitos plateados. Pero además esa ave es la única ave de México que es venenosa. Entonces, entonces eso lo hace muy, muy especial. Además, vive en zonas frías, en bosques de oyamel, de pino, que a mí me encantan. Entonces, por eso es mi ave favorita. Y bueno, para proyectos de conservación, yo considero que los más importantes son los que involucren a la sociedad en general, con actividades que van desde nuestros hogares y otras donde nosotros participemos pues, en comunidad. Generalmente pues, nos hemos enfocado en querer proteger a partir de áreas naturales protegidas, pero pues nos damos cuenta que no es la mejor opción, porque aquí tenemos nosotros un claro ejemplo con el Bosque de la Primavera, que es un área protegida, pero año con año se quema. Entonces eso solo nos está indicando que falta concientizar a a la ciudadanía y pues bueno, es trabajando personalmente cada quien. Entonces, ese sería mi aporte. Bueno, yo las voy a contar al revés, porque sí, estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que los proyectos de conservación que de veras valen la pena son los que llegan al corazón. Las cuestiones legales, las prohibiciones, todo eso no va a funcionar si la población del mundo, no hablemos nada más de México, no siente realmente el cariño por ese medio ambiente. Podemos hablar mucho de concientización, pero a la hora que te dicen, bueno, naturaleza o dinero, pues la mayor parte se va por el dinero, por desarrollo o por como le quieran llamar. Mientras no nos peguen en el corazón o en el alma o como lo quieran llamar, según cada quien, pues no va a servir de mucho. Entonces, bueno, ese es pues ser como un megaproyecto de conservación, ¿no? Y mi ave favorita, no sé, la verdad. Depende de muchos factores. Pues, por ejemplo, está el pavón cornudo, que es una de las aves más raras de México. Es un pollote que vive solamente en algunas montañas del sur de Chiapas y Guatemala. Y tuve la oportunidad de ir a fotografiarlo en enero de este año. Y pues yo salí de esas montañas de la Reserva del Triunfo, aseguro que era mi ave favorita. Pero ahorita ya estoy clavado con otro proyecto y entonces, pues lo siento, pero no tengo una ave favorita. Bueno, yo creo que mi ave favorita son todas las que he fotografiado porque me han enseñado muchas cosas, me han enseñado también a cambiar mi forma de vida, de comunicarme también. Mi oficio de ser comunicador, pues es eso, ¿no? Poder cambiar un poco las mentes de los que vivimos en ciudades muy complicadas. Creo que ahora Guadalajara ya es como la Ciudad de México. Creo que hace ratito que yo venía hacia acá y veo que ya necesitan un segundo piso, como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde ahí es empezar a concientizar uno mismo como el ciudadano. Hoy yo, pues, para cambiar, uso la bicicleta mucho, ¿no? Entonces, empezamos por uno mismo, el cambio es por uno mismo y después poder transmitir esto que está pasando, que es muy importante, una vez muy importante para una ciudad. Es polinizadores, bueno, tiene cantos, belleza, tiene muchas cosas. Me enamoré de todos los pájaros que yo he fotografiado por su inteligencia, de cómo han tenido esta parte de adaptarse a la ciudad, ¿no? O sea, esta ave viviendo en un zapato me impactó, a mí me impactó. Entonces, desde ahí empecé a seguir este documental y una como anécdota que les platicaba hace ratito, esta ave yo la seguí aproximadamente un año.
Y en ese año pasaron muchas anécdotas. Una de ellas fue que un policía que hace rondín me veía muy seguido, los vecinos llamaron a la policía y el policía llegó y me cuestionó que quién era yo, que qué hacía ahí en ese momento. Me identifiqué, obviamente, todo cordial, pero fue una pregunta que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Con este lente tan grande, con una cámara tan grande, ¿y por qué vienes tan seguido? Y le dije, es que yo soy un fotógrafo que está haciendo un documental de pájaros. Y el policía estaba dentro de su patrulla y lo que hizo fue sacar su cabeza y voltear hacia arriba y dijo, ¿pájaros? Y no encontró ningún pájaro, ¿no? Entonces yo le decía, mira, tienes que bajarte, analizar, ahí en ese zapato colgado de esos cables, ahí vive un pájaro. Y me dijo, no fumes de esa hierba. Y pues eso habla también de que no tenemos esta relación con nuestros entornos, no nada más es un pájaro. Creo que son plantas, insectos, perros, gatos. Creo que todo lo que nos rodea en la ciudad es muy, muy, muy importante. Hasta el vecino, ¿verdad? Hasta el vecino. Bien, hablar de un ave preferida en mi vida, híjole, también un poco complicado, pero sí hay un ave que todos conocemos, es un pinzón de pechito rojito. ¿Y por qué me es para mí significativo? Porque todas las mañanas en mi pueblo era el que me despertaba. Entonces era como una invitación a vivir pues un nuevo día, ¿no? Algo que va muy en torno a lo que han comentado mis compañeros es el rollo de la necesidad de valorizar, de darles un valor a las cosas. Tenemos que darle un valor a fin de proteger, a fin de cuidar. Y creo que hay que ir más allá de la valorización, es decir, ir al reconocimiento. Y estos trabajos que están haciendo aquí en el ITESO es precisamente en esa línea, ¿no? De reconocer que hay cosas muy valiosas y nadie puede, digamos, proteger, cuidar si no se conoce, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Aquí podemos seguir conversando. Gabriel, mi compañero, ahí ahorita les pasa el micrófono. ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia que hayan tenido con aves aquí? Bueno, Si la podemos hacer a micrófono mejor porque la sesión se está grabando para poderla compartir después. Es una pregunta por curiosa, pero ¿cómo es venenoso la primera ave, el chapirrojo? Chiperrojo. Ah, chiperrojo. Pues es por su alimento. Entonces, come bayas, come o insectos que deben de tener una toxina. Entonces, si alguien se come al chipe, esa toxina ya está en su cuerpo. Ah, ok. No, no es por tacto ni nada de eso. No, uno lo puede, bueno, no deberíamos de estarlos agarrando, pero si lo tocáramos, pues no nos pasa nada. Ah, ok. Gracias. Gracias. Bueno, ustedes como especialistas, quisiera yo que me pudieran decir alguna propuesta o alguna petición al gobierno para proteger las aves, porque pues, mencionabas que están desapareciendo, ¿no? Muchas especies. Entonces, uno como ciudadano pues puede hacer muchas cosas, pero realmente las medidas del gobierno a veces son las que pueden ayudar. Entonces, 2, 3 cuestiones, propuestas, peticiones concretas de qué hacer, qué el gobierno puede hacer para no lastimar a la comunidad de las aves en las ciudades, por ejemplo. Bueno, yo te podría decir que he visto que en Europa, en algunos países de Europa, están haciendo lo que aquí en México con los perros, les dan un espacio en un parque y es hasta cierto punto bardeado, en donde los perros los meten ahí y es ahí ese lugar en donde pueden estar disfrutando. Yo creo que se puede hacer lo mismo con las aves, que en los parques tengan un lugar especial para ellas. Esa es una propuesta que he estado analizando y que puede funcionar.
bardear un poco esa zona de este parque en donde esta ave pueda llegar aquí. Esto lo digo en la zona céntrica de la Ciudad de México, en donde los parques están ya saturados por las personas también, pero obvio, ya las personas, la mayoría tiene 2, 3 perros. Entonces en los parques ya se están adecuando esas zonas especiales para ellos. Entonces yo creo que también se puede hacer una zona especial para las aves. Bueno, a un nivel más grande, más nacional, hay iniciativas que se están implementando en otros países. Por ejemplo, sabemos que la mitad de las aves migratorias no regresan. O sea, ya no vuelven. Me acabo de echar un documental canadiense muy bueno sobre ese tema. Y, por ejemplo, una de las razones son los pesticidas. Y si vamos a niveles gubernamentales, pues, ¿por qué estamos aplicando cierto tipo de pesticidas? Se supone que están prohibidos en algunos países. O la iluminación en las ciudades, establecer normativas acerca del uso de luces en las ciudades. O es que son tantas cosas. O, por ejemplo, el funcionamiento eficiente de las áreas naturales protegidas, porque hay aves que no tienen nada que ver con las zonas urbanas. Vamos a hablar de cosas como quetzales, pero si los bosques donde vive el quetzal se incendian cada año porque no hay un uso eficiente del suelo por los agricultores, pues entonces no sirve de nada, ¿no? Todo lo demás. Nomás quería, Juan no quiere decirlo, pero me parece interesante. He aprendido mucho en la gestión de esta actividad y bueno, parte de lo que él compartía es cómo, por ejemplo, la gestión ya más micro puede también cambiar en función de cómo tenemos presentes a las aves. Aquí en el ITESO, por ejemplo, se cuida mucho el aspecto paisajístico de nuestras áreas verdes y cómo a lo mejor un árbol muerto, un árbol viejo, que desde el punto de vista paisajístico puede no tener función, sí lo tiene desde el punto de vista ecosistémico en relación a las aves, ¿no? Entonces también cómo podemos nosotros ir con la comunicación, con la administración, ir teniendo una manera distinta de gestionar nuestras áreas urbanas, un poco como decía Pablo, pero también con estas maneras en que nosotros no veamos, mira qué mal tiene el campus el ITESO, está lleno de ramas secas tiradas ahí sin conservar, cómo a la hora que vamos reconociendo el papel que este tipo de cosas tiene, podemos permitirnos tener este tipo de espacios también, por ejemplo, ¿no? Bien, mi nombre es José Luis Cortés y yo provengo de una asociación civil que se llama Senderos y Caminos de México y quiero aunarme a todas las propuestas que hacen los ponentes y decirles que en nuestra asociación una de las actividades que nosotros estamos impulsando muy fuertemente es georreferenciar todos los caminos, veredas, para convertirlos en senderos. Y estamos haciendo un trabajo de identificar en cada trayecto de estas bastantes rutas que hay aquí, tanto alrededor de la zona metropolitana como Jalisco y otros estados, el identificar toda la flora y fauna que hay dentro de los mismos senderos. Esto también acentuando lo que mencionaban, que si lo que no se conoce no se conserva, no se respeta, no se hace algo por ello. El propósito también entonces es poner a disposición de todo el público esta información. Hemos creado una plataforma que estamos trabajando de manera coordinada con Conavio, ¿verdad? Y dentro de la página también Naturalista. Y simplemente decirles que, bueno, pues a quienes estén interesados también y quieran saber de nuestra asociación, pues estamos a la disposición de darle la información que a ustedes les puede ser útil. Acá hay una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días.
tuve oportunidad de hacer en un viaje una observación de aves en el Valle del Fuerte, en Sinaloa. Una de las cosas más impresionantes que he vivido. Una cosa magnífica. Entonces descubrí que a lo mejor me gusta eso. Veo muy mal, entonces todo eso me cuesta mucho trabajo. ¿Nos podrían recomendar? O sea, vi que hay varias aplicaciones, pero las que me salen son en Chile, muchas. Luego me salió una de Cornell y también vi la animación esa que nos mostraste. ¿Nos recomendarías para los que queremos iniciarnos en ese hobby, porque obvio no voy a hacerlo profesionalmente, ya tengo unos binoculares chiquitos y una cámara buena, pero chiquita, pero no sé cómo usarla? Entonces, si instalamos una aplicación y nos ayudaría para empezar a trabajar en eso, si aquí en el ITESO hacemos un grupito y nos venimos los domingos a ver qué vemos, no sé si nos puedan dar algunas orientaciones de esos. Gracias. En un comienzo pienso que lo mejor es acercarse ya con un grupo que sepa, porque sí cuesta un poco de trabajo al inicio, para empezarse a familiarizar con las aves. Digo, hay esas aplicaciones de Cornell, quizás si uno le pone nada más MX, ya le da la opción para México. Entonces ya aparecen las especies de aquí de nuestro país. Pero no, bueno, yo sí recomendaría que, por ejemplo, se acercara a la red de observadores de aves de aquí de Guadalajara, para que en un comienzo empezarla a orientar, así poco a poco, y ya después es muy fácil para que usted sola pueda salir a un parque y empezar a observarlas. Pero sí, con ayuda primero. Sí, bueno, yo creo que esta fue una directa para Juan. Si van a formar un grupo en el ITESO, pues nadie más indicado. Pues esto es el propósito de este espacio, de que a raíz de estos eventos surja pues los grupos, los aficionados, los locos mañaneros de un domingo, y venir a observar aves, y no solamente aves, el ITESO tiene muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, hay orquídeas, dentro de poco tiempo vamos a tener hongos. Y bueno, esto es una invitación abierta a ustedes y a toda la comunidad a formar pues esos centros de interés, de pasión y de admiración, ¿no? Y con gusto, yo creo que con colaboración con Promoción Cultural estamos creando ese espacio, ¿no? Y bueno, la técnica de fotografía con Chuy, porque va a dar una clase de fotografía, se puede venir a tomar la clase con él. No. A ver, Chuy, ¿qué dice eso? No, bueno, yo no sé exactamente cómo estuvo lo de los requisitos, pero bueno, en parte sí. La fotografía de aves sí es una rama de la fotografía muy especializada. Sí se necesita equipo, sí se necesitan conocimientos de fotografía, pero lo que hace mucha gente es, de hecho así empecé yo también, empezar con los grupos que observan aves, que pues ya todo el mundo trae cámaras, aunque sea en el celular, ¿no? Entonces, empezar a calentar motores con la camarita, y ya si uno ve que de veras eso es lo que a uno le gusta, hay varios grupos aquí en Guadalajara, varias incluso escuelas de fotografía que ofrecen cursos y talleres de diferentes niveles. Y entonces sí, pues yo creo que esa es la mejor manera de abordar la fotografía. Personalmente, yo empecé fotografiando orquídeas, que no se escapan. Aunque hay que trepar árboles, pero fue 30 kilos antes. Y ya conforme fui avanzando en mis conocimientos, me fui animando a hacer fotografía de aves. Entonces sí, es como que por otro lado, ¿no? La fotografía. Yo creo que también vale decir que la Conavio ha trabajado para sacar varias guías.
Hay una guía que estábamos platicando ahorita de Ian McGregor, que es una guía de observación de aves para colomos, solo para el Parque de los Colomos. La primavera tiene varias. Estamos trabajando en la del ITESO. Tenemos ahorita una versión que compartiremos este fin de semana. Y bueno, creo que parte del chiste es pues empezar a hacerlo y ya. Esta es la guía de aves de Guadalajara. Y bueno, también compartirles que la biblioteca hizo un esfuerzo por hacer un digesto de publicaciones que están en la biblioteca especializadas en aves. Están ahorita dispuestas para que cualquiera las pueda consultar y las vamos a compartir porque hay una buena lista de libros y de guías y de publicaciones solo en torno al tema de aves aquí en la biblioteca. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, más que nada, primero, yo me empecé a interesar en las aves, en los ojos de las aves. Un día que estaba en uno de los bosques y una persona me dijo, fíjate en esta ave, porque yo odiaba a las aves porque se comían mi comida y estaba acampando y yo así como, váyanse. Y una de estas personas me dice, oye, a las aves de ojos amarillos no les hagas nada, porque son aves que nunca olvidan ninguna cara. Hace rato dijeron que las aves son muy inteligentes. Entonces, desde ese momento que ella me dijo que nunca olvides las aves amarillas, me empecé a fijar en los ojos de todas las aves y quería preguntarles qué es lo que saben de eso o qué nos pueden transmitir sobre eso, si es verdad o no. Digo, eso es algo que he tenido en la mente así como 2, 3 años y no me puedo... Entonces, cada vez que un ave, es como, esa nunca se va a olvidar de mi cara. Bueno, yo te podría decir que en mi casa se metían 2 pájaros y podrían convivir conmigo en la mesa. Si ellos entraban por la ventana y llegaban muy seguido. De lo que hablas de que tal vez el color de los ojos, algo así, yo creo que nada tiene que ver, puede ser un mito. Las aves en las cuales yo fotografío siempre me voltean a ver a la cara y sí, nunca se les olvida. Creo que hasta cierto punto he tenido un diálogo con la mirada con ellos para poderse dejar fotografiar, es tener esa confianza con ellos, ¿no? Imagínate estar tanto tiempo observándola. Yo creo que no se le va a olvidar mi cara ni mi postura, de que siempre estoy con un lente en una posición constante. Entonces, yo siempre la observaba, que ella verdaderamente me observaba. Y nunca, o sea, si yo me movía, ella me volteaba a ver. Y yo me movía a otro punto para buscar otra toma diferente, me seguía. Entonces, yo creo que el color de los ojos nada tiene que ver. Yo creo que tiene que ver en su inteligencia de las aves. Bueno, yo tengo una duda sobre la contaminación de iluminación. Lo escuché el semestre pasado muy como por encima el tema, pero más que nada sobre cómo nos afectaba a nosotros, porque pues casi siempre pensamos en cómo nos afecta la contaminación a nosotros los humanos, pero es la primera vez que lo escucho hacia aves y pues obviamente supongo que a otras especies también les afecta. Y me gustaría saber qué se puede hacer al respecto. Yo conozco a alguien que no usa luces en la noche, usa más que nada velas, pero no sé si sea una solución para todos. O sea, si podemos como empezar nosotros con ese granito de arena. ¿Arena? Sí. Ya. Pues bueno, lo que afecta a la luz en las aves es que les cambia parte de lo que es su ritmo circadiano, que son sus horas de dormir y de despertar. Entonces, esa luz fisiológicamente funciona como si fuera la del sol. Entonces, eso va a hacer que las aves, por así decirlo, se duerman más tarde o que las estemos escuchando cantar en la madrugada. Entonces, más que nada es eso. Quizá una solución sería, y que a nosotros nos podría funcionar, es pues ver el espectro de luz que hay en el alumbrado público. Muchas veces se asocia con esa que llaman como luz azul, que es la que hace que pues, nosotros no podamos concebir el sueño. Entonces, quizá por ahí podría ir la solución.
Bueno, en la ciudad creo que es muy complicado. Yo he estado documentando, por ejemplo, las aves que llegan a la zona de el lago Menor y el lago Mayor de Chapultepec, pero los que conocemos la ciudad, ustedes conocen la ciudad, obvio, en esa área hay edificios enormes con una iluminación que a mí me afecta, imagínate. Entonces, las aves que son migratorias, yo he visto aves migratorias, ya no pasan por esa parte de esos edificios, están rodeando por otras áreas. Y estoy hablando de aves como garzas, gansos, que iban a estas partes a descansar, a comer, a alimentarse, y ya no están pasando por esta ruta. Era una ruta que ellos utilizaban para descanso, comer y después seguir su ruta. Han cambiado esa ruta precisamente por la iluminación, que es muy, muy, muy fuerte, ya sea, te digo, en la parte de Reforma, Circuito Interior, en donde las edificaciones son enormes y la iluminación es toda la noche. Hay aves que yo observaba que viajaban de noche y ya no están viajando. Ya se desviaron totalmente sus rutas para evitar esas zonas de alta iluminación. Tanto el ruido también, obvio, el ruido es demasiado en esa zona. Buenas tardes. Conozco el trabajo de Pablo y me hace muy, muy bueno. Felicidades. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu relación ¿nos podrías platicar cómo es tu relación con los pájaros? Digo, de alguna manera, en este trabajo uno tiene que tener la relación con lo que retrata. ¿Cómo es tu relación con los pájaros? Pues sí, ha sido muy rara. Creo que los pájaros se han acercado a mí. Creo ellos me eligieron más bien para hacer este documental porque, como les decía hace rato, para mí se me hizo muy raro que dos pájaros entraran a mi casa como cualquier otro ser humano, un mosco, no sé, un gato, un perro. Pero me impactó porque era demasiado vínculo con ellas, que en mi mesa, cuando yo comía, ellos se acercaban a mi mesa, ¿no? Entonces, ese vínculo me hizo cambiar y me hizo también reflexionar en muchos sentidos, ¿no? También como ser humano, y a partir de esa facilidad que tuve con estas aves, me dio la pauta para hacer este otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, no sé por qué algo debo de tener que las aves se acercan demasiado a mí. Y eso ha ayudado a que pueda desarrollar este tipo de trabajos. Les vuelvo a repetir, no sé qué tengo con las aves, pero sí siempre están cerca de mí. Hace poquito estuve en una conferencia en Tlaxcala también y estábamos como en un restaurante abierto y el pájaro llegó y se puso en esta distancia y justo conmigo, ¿no? Entonces fue así como, wow, qué raro, ¿no? Entonces yo creo que, como tú dices, el vínculo que vamos teniendo con lo que vamos fotografiando nos va cambiando, nos va haciendo reflexionar. Hace ratito les comentaba que yo después de trabajar utilizaba vehículos de transporte de gas, de gasolina, perdón, y eso es demasiada contaminación en la ciudad. Entonces, para aportar un poco a este cambio, me volví bicicleto. Hoy utilizo una bicicleta para todo el día para hacer mi labor de trabajo. Entonces, yo creo que también ese es un cambio, ese también es, como les decía hace rato, un ave me cambió totalmente mi forma de vida. Mi pregunta es más bien una curiosidad que tengo desde hace un par de semanas y creo que me la puede responder Juan. Yo ya tengo varios años trabajando aquí en el ITESO y hace más o menos como 3 semanas he empezado a escuchar un tipo de aves con un canto muy diferente y no sé qué especie es o cómo se llamen, pero todo el día están cantando. Estoy en la oficina trabajando y tienen un canto muy fuerte, casi, casi como que platican entre ellas, pero pues tampoco es tiempo de aparearse, que es cuando más las escuchamos, ¿no? En esa plática, ese tipo de acercamiento que tienen, pero es sumamente fuerte, muy diferente. Yo no sé, también nos cambiamos más o menos hace un año de lugar
y de oficinas, y estas aves no se escuchaban en el otro edificio en donde estaba, y ahora sí las escucho. Y no sé, me llaman muchísimo la atención porque estoy trabajando, las escucho todo el día. Ahí, pero no me molestan, es como un acompañamiento muy, muy melódico, ¿no? Y me hacen pensar, es que realmente estamos conviviendo con ellas. Somos parte de este espacio y eso es lo mágico que también tiene el ITESO, ¿no? Que hemos tratado de no invadirlas, de coexistir de cierta manera. Yo no sé en qué porcentaje lo estamos logrando o no, pero para mí es evidente en el sentido de que ahí están, con su canto me acompañan y probablemente yo las estoy, espero no estorbarles, pues, pero mi duda es esa. ¿Tú sabes qué especie es? Que es una que recientemente se escucha. Híjole, sin escucharlo es un poco difícil, pero me comprometo a acompañarte a tu oficina y escucharlo y determinar cada vez. Pero felicidades, digo, yo creo que más de alguna ocasión, si estamos hablando por teléfono, a una persona que no está dentro del ITESO, la persona que está escuchando dice, oye, pues ¿dónde estás? Se escuchan muchas aves. Bueno, yo tengo una pregunta para Enrique y también una invitación a la comunidad. También trabajo para una asociación civil yo y tenemos 5 años con un programa de monitoreo de aves migratorias. Les ponemos un anillo y las liberamos. Es un programa internacional que se llama MOSI. Si alguien gusta ir al programa, pueden buscarnos como Eco Cabán en Facebook y son bien recibidos los que tengan ya un interés más particular en las aves. Y para Enrique, últimamente se han visto muchas aves que no son de aquí, especies exóticas. O sea, cada vez se ven más palomas de collar o más paloma europea. Para ti, qué sería lo correcto en hacer con ellas? ¿Eliminarlas o qué se tiene que hacer para que no compita con las especies locales? Bueno, esa es una pregunta muy controversial, ¿no? Porque pues ya de entrada eso de decir eliminarlas, pues ya es como una palabra que se debe así como de cuidar, ¿no? Pero no, pienso que hay que ver qué es lo que está favoreciendo esas especies para que se estén propagando tanto. Entonces, a lo mejor si las están usando mucho como mascota y las liberan, entonces empecé a controlar esa parte. Algo que está muy asociado luego con las especies exóticas es que anidan en árboles que también son exóticos. Entonces, también podríamos empezar a cambiar la composición de árboles que hay en la ciudad y eso también va a ir reduciendo lugares disponibles para ellos. Entonces, después de algunos años, esas poblaciones tienen que bajar. Pienso que esa es la manera más ética para controlar estas poblaciones. Y porque no solo pasa con palomas, también, por ejemplo, pasa con el perico monje. Pues te fijas, el perico monje va a estar en eucaliptos, en casuarinas, que pues son especies australianas. Entonces, si poco a poco las podemos ir desplazando de esos árboles, esas aves que están asociadas también lo van a hacer. Primero que nada, muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo soy Hugo de Alba, trabajo aquí en el ITESO. Yo quería preguntarles, ¿qué podemos hacer desde la casa o desde la colonia para aumentar la diversidad y densidad de aves? Bueno, yo empiezo. Bueno, un poco se comentaba en el transcurso de todas las pláticas, ser un poco más amable con ese medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Maya acerca de los tocones, los árboles secos, que en realidad no es que estén fuera de lugar, son por alguna razón. Mayor cantidad de plantas, tratar de evitar llenar de concreto la ciudad, diversificar los medios ambientes, que no sean uniformes, que haya la mayor cantidad posible de especies de plantas, lo cual favorece la llegada de animales, entre ellas las aves. Hablando de temas controversiales, limitar el acceso de los gatos a esas áreas. Es un problema muy importante que no hemos hablado, el de los gatos sueltos. Yo creo que por ahí empezaría. No sé si alguien más quiere comentar algo. Pues sí, reforestar. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. No sé si usas auto, te invito a que uses bicicleta.
No sé si usas audios muy altos, eso les molesta mucho, son muy sensibles en su oído. Disminuir ese audio. La ciudad, obvio, no podemos pedirle al que vende discos porque siempre tiene su altavoz en muy alto, decirle, oye, bájale a tu radio. El mismo ruido de la ciudad es sumamente alto. ¿Cómo disminuirlo? Pues bueno, pedirle a la gente que deje de usar su vehículo y que se vuelva más activista con su bicicleta o otro tipo de transporte también más moderado en contaminación. Podemos hacer muchas cosas. Acaban de hablar sobre reforestar en ciertas áreas. Yo recomiendo que, por ejemplo, le ponen unos bebederos a los colibríes, pero los estamos haciendo obesos porque los químicos que llevan es azúcar. Entonces, creo que también ya hay obesidad en las aves porque los estamos haciendo flojos. Les damos alimento que tal vez no es balanceado y se vuelven flojos. Ellos también tienen una función en la ciudad, ¿no? Y si nosotros les damos alimento, pues los estamos haciendo un poquito flojos. No están haciendo la parte que a ellos les pertenece, ¿no? Que es equilibrar tal vez insectos, equilibrar, no sé, tienen su función. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo podrías...? Es que para que se escuche bien. Sí, nada más si nos podrías recomendar el documental que dijiste, el canadiense, y también si podemos encontrar el video. Mira, no tengo el nombre, pero ahí en la agrupación que acaban de mencionar, dos vecinos al lado tuyo, Said tiene ese documental, no recuerdo el nombre, no lo han presentado al público, pero ellos, Eco Cabal lo está manejando, no sé en qué manera. Y si podemos ver tu documental también en YouTube o no sé. Sí, pronto vamos a lanzar una página especialmente de este trabajo. Ahorita está en camino y pronto les daremos una lista de lo que vamos a subir a la página, toda la información para que la puedan ver. Gracias. Muy bien, pues antes de despedirnos y agradecerles a todos, quisiera invitarlos al resto de las actividades que tenemos, tanto en el Festival Cultural como en particular en la línea de aves. Una de las, comentaban, ¿no?, que qué podemos hacer. Desde el Centro de Promoción Cultural le apostamos a que saber es una de las cosas que podemos hacer, ir conociendo con mayor precisión, teniendo una mejor información para ir tomando decisiones. Por ejemplo, con respecto a las especies invasoras o exóticas o las formas en que podemos conservar, idealmente, sabiendo que el conocimiento es transitorio y que tenemos que estar al día, ¿no? No es algo que se pueda guardar para siempre, hay que estarlo renovando y nuestro compromiso es con eso, que como ciudadanos vayamos teniendo hábitos de consumo, de información y de buenas prácticas frescas de manera permanente, ¿no? En ese sentido, hablando de frescura, queremos invitarlos a, juntos, con nuestros 4 invitados, ir a recorrer tanto las fotos que se están exponiendo en la cafetería de Chuy Moreno como en la exposición de Pablo Salazar en la Galería Jardín. Hay unas aguas frescas ahí en la Galería Jardín para seguir conversando. Recordarles que tenemos todavía disponibilidad de espacios para el taller de vestuario, alas y agujas, que son las formas en que el arte dialoga con la ciencia y busca caminos de expresión para estas emociones que a todos nos causa la naturaleza, estas inquietudes por emociones no siempre son positivas, pero bueno, en otros casos sí. Las sesiones de observación de aves que tendremos este sábado y domingo ya se llenaron, pero no dejen de acercarse porque probablemente estaremos convocando otros grupos más adelante, lo mismo que el taller de photobirding que va a dar Chuy. Tenemos también el paisaje sonoro a cargo de Miguel Mesa que arranca el próximo miércoles a las 3 de la tarde y bueno, pues en general a seguir informándonos y conviviendo y compartiendo y degustando
todas estas expresiones de la naturaleza en nuestros entornos y principalmente que no pasen desapercibidos. Es que muchísimas gracias a todos y los seguimos esperando en las demás actividades del festival. Gracias.